Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 27 de Que esto, que el otro, salud. El día de hoy me permití invitar al doctor Omar Santellán, un excelente neurocirujano con el que trabajamos y que la verdad su práctica, su eficiencia y los resultados que da con los pacientes me convencen mucho y lo invité para platicar algunos temas de neurología, de neurocirugía que son relevantes en el mundo asegurador y que hoy son muy frecuentes y cada vez más comunes. Él es neurocirujano egresado del Hospital Central Sur de Pemex. Hizo neurocirugía oncológica en el Instituto Nacional de Neurología y actualmente estás haciendo radioneurocirugía. Bienvenido, Doc. ¿Cómo Así estás? es, muchas gracias. Buenas tardes. Oigan, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de hernias de disco. Y creo que, creo que lo más importante es definir, primero que nada, qué es una hernia, Doc. Que eso es mucho antes de la neurocirugía, pero ¿qué es una hernia? Sí, bien. Pues qué bueno que tocas ese tema de definir porque siempre hay muchas dudas con la población y le llaman hernia a muchas situaciones que pasan, a muchas dolencias que hay, como lo dicen coloquialmente. Pero una hernia, para que nos podamos ir entendiendo, es el paso de una estructura anatómica por un orificio que se crea, un orificio artificial en alguna parte del cuerpo. Tenemos orificios naturales en ciertas zonas del cuerpo, anillos, salidas naturales para que pasen estructuras, pero hay algunas que se crean por alguna condición del paciente. En el caso de las hernias de disco, tenemos los discos intervertebrales, que son estructuras de amortiguamiento y de sostén en la columna. Estos discos intervertebrales están formados por una periferia de un anillo fibroso que contiene un anillo pulposo, que es el principal centro de amortiguación en la columna. Es la parte que absorbe toda la carga y toda la fuerza en la columna. La hernia es cuando este anillo fibroso, por alguna situación, llega a romperse, a abrirse y da paso a ese núcleo pulposo a través de ese nuevo orificio. Eso da origen a una hernia de disco. A ver, vamos a hablar un poquito, como bien dice el doctor, la hernia se hace un agujerito, para decirlo en términos menos técnicos. La verdad está muy bien explicado, pero y por ahí sale algo, ¿no? En el caso de la columna, vamos a analizar un poquito más la anatomía de la columna. La columna vertebral va a tener varias estructuras, pero dos principales, que son la médula espinal, que son nervios. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal va a ser esta comunicación desde el sistema nervioso de la parte del cerebro como tal, el cerebro, el tronco cerebral, y después viene la médula, que es toda la conexión que va de fibras nerviosas a través del centro del canal espinal. De esta médula se van a liberar raíces nerviosas que nos van a dar origen a las raíces que van hacia los grupos musculares de distintas partes del cuerpo, ya sea en los brazos, en las piernas, y nos dan la fuerza y la movilidad en cada segmento. Y esta médula está protegida, podríamos decirlo así, por las vértebras. Así es. Entonces tenemos cuerpos vertebrales, tenemos discos intervertebrales, que son los que mencionamos. Hay un canal espinal por donde transcurre la médula y orificios o forámenes vertebrales, que es por donde salen las raíces nerviosas en cada nivel. Importante mencionar que cuando hablamos de columna vertebral, nos referimos a 4 segmentos. Tenemos el segmento de la columna cervical, la columna torácica, lumbar y sacra. Porque fíjate, es muy curioso, me ha pasado que no sé por qué, pero los pacientes se refieren a la columna como solo la región lumbar, ¿no? Cuando estás en consulta te dicen, es que me duele la columna y ellos dan por entendido que tú entiendes que es la columna lumbar, pero no es así. O sea, puede ser columna cervical, torácica, que es eh, menos frecuente las patologías a nivel torácico, pero sí, tal vez por la frecuencia de hernias de disco a nivel lumbar, la gente cree que solamente la columna lumbar es la columna vertebral. Pero además nos decías que no. Pero antes de entrar a eso, me gustaría profundizar un poquito en la explicación del disco intervertebral, porque la gente normalmente, y probablemente incluso algunos estudiantes de medicina, en el origen se lo imaginan solo como una hamburguesa, donde está vértebra, la carnita, que es el disco, y hamburguesa, y vértebra. Y entonces, no es así. El disco intervertebral es como una dona, como un anillo.
que envuelve, tiene todas las estructuras que decía, la finalidad es dar soporte, proteger, permitir una movilidad adecuada desde estructura, pero tiene un relleno pulposo que tiene una consistencia distinta, es decir, no es fibroso, no es duro, no tiene cierta rigidez, y además también protege la médula espinal, el cableado nervioso que baja ahí. Esta explicación es muy importante, no lo saben, pero preveo que la explicación viene por ahí. Vamos a analizar justo cómo se pueden presentar las hernias, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿este concepto lo describí bien? Sí, Ok. está bien. Está bien descrito. Ese disco se puede herniar, que lo que decíamos al principio es, puede generar una ruptura, se puede romper, y a través de ese orificio, de esa rotura, puede salir el contenido pulposo, el contenido del cojincito. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Pues fíjate, es que todas las estructuras que están en la columna están íntimamente relacionadas. Esa es cuestión de milímetros de distancia para estar en contacto con la médula, con una raíz nerviosa. Entonces, la salida de este núcleo pulposo, el origen de una hernia, muy fácilmente puede llegar a contactar alguna de las estructuras nerviosas y ocasionar todo un síndrome de compresión nerviosa, que es lo que frecuentemente encontramos en esta patología. Por sí solo, el solo desgarro de ese anillo fibroso puede producir mucho dolor en el paciente. Es importante esa parte que enfocaste de la estructura de la columna porque veamos a la columna como todo un sistema de soporte, pero que tiene múltiples estructuras que juntas ayudan a que la columna tenga este soporte. Imagínense toda la capacidad que deben de tener los tejidos para poder dar sostén al cuerpo humano, pero también al mismo tiempo dar sostén y protección a una estructura tan importante como es la médula, ¿no? Donde va el origen de la sensibilidad, de la fuerza, de todas las funciones nerviosas. Entonces tenemos toda una serie de ligamentos que van a envolver a este canal espinal. Tenemos muchos músculos que participan también en la movilidad y en la protección, así como pues sí, prácticamente esto y el anillo de los discos intervertebrales que nos ayudan a amortiguar y a limitar también los movimientos de la columna, porque la columna puede ser móvil, pero también hay un límite, ¿no? Hay ciertos ángulos de flexión, extensión, lateralización que deben de tener un límite. Cuando se rompe este equilibrio en alguna de estas estructuras y excedemos las fuerzas que se aplican a alguna de estas puede lastimarse. Si algún ligamento se rompe, si los músculos no son tan fuertes, si el hueso también empieza a ser patológico de alguna manera, todo esto va a ir impactando a nuestro disco intervertebral y es como todo esto se suma y nos da origen a las hernias de disco. Oye, a ver, importantísimo. ¿Qué causa una hernia de disco? ¿Cuáles son las causas que te van a llevar a tener una hernia de disco? Sí, esta es también una muy buena pregunta y es algo que se debe de conocer y que no, yo hago mucho énfasis en la consulta con los pacientes que conozcan los factores de riesgo, porque justamente la medicina debe ser siempre preventiva, ¿no? Y desafortunadamente los pacientes que ahora vemos es cuando ya llegan con la hernia y que en consultas anteriores probablemente ellos ya tenían datos de hernias, pero nunca se dieron cuenta. Entonces, uno de los principales factores de riesgo, que es poco conocido, pero vale la pena mencionar para que la población lo tenga en cuenta, es los agentes que causan estrés oxidativo en el cuerpo, en el tejido, y uno de esos es el tabaquismo. El tabaquismo actualmente está reconocido como una de las principales causas de formación de enfermedad degenerativa de la columna, y esto ocasionado porque el tabaco, con todos sus componentes, hace que este disco intervertebral empiece un proceso degenerativo acelerado y a corta edad, el cual empieza a inestabilizar todo el disco. Antes creíamos que las personas mayores son las únicas que estaban afectadas por hernias discales, pero ahora vemos que también las personas jóvenes se afectan. Y eso es porque cada vez vemos que el tabaquismo empieza en edades más tempranas. Hay jóvenes que desde los 12, 13 años están en un consumo de 5 o 10 cigarros al día y llegan a una edad de unos 30 años, 25 años, con una gran exposición a tabaco y que empiezan a tener ya problemas de desgaste articular con hernias, abombamientos de disco. Eso asociado a otro factor de riesgo que es el sedentarismo.
que también cada vez va en crecimiento nuestra población debido a todas las facilidades que ahora tenemos por tecnología. Usamos más el coche, caminamos menos, hacemos menos ejercicio, eh, estamos mucho tiempo sentados en el trabajo. No todos, ¿va? Pero gran mayoría. Y todo esto también suma a ese estrés oxidativo que desencadenó, digamos, el tabaco. Entonces, el sedentarismo es un factor de riesgo también importante. Y ya después de esto vienen otros factores de riesgo que tal vez son los más conocidos o los que antes creía la población que eran los únicos, como movimientos excesivos de la columna y más que excesivos, movimientos bruscos o mal realizados en columna. Si hacemos movimientos de flexión, extensión o rotación de la columna de manera forzada o de manera incorrecta, esto puede hacer que estas estructuras de las que te hablaba en conjunto pues lleguen a un límite de tensión y se rompan, se desgarren y empiecen a producir una inestabilidad en la columna y por lo tanto estresar más al disco intervertebral y producir que pues, se rompa, ¿no? Que no tolere y tenga una herniación. Y en menor grado, pero también vale la pena mencionar, pues todas las cuestiones traumáticas, ¿no? Las personas que han tenido accidentes, llámese accidentes automovilísticos, caídas, golpes, agresiones físicas incluso, en repetición, pueden ir acumulando un daño en la estructura de la columna y después de un tiempo pueden también terminar en una herniación de disco. Fíjate, a ver, trato de simplificar a veces cómo me imagino las cosas, aunque yo lo conozco. Bueno, obviamente yo no hago esas cirugías, yo no opero nada de neuro, pero Pero las sí, identificas. por supuesto, no, claro, además desde la carrera, o sea, lo ubicas muy Sí. bien. Pero tratando de explicar o tratando de imaginarme de la manera más simple posible, me imagino este deterioro del disco como le podría suceder a una manguera del coche o de la manguera del jardín, que en un principio es flexible y sucede, y de pronto, si la dejas ahí mucho tiempo al sol o si no le das un mantenimiento adecuado al coche, luego las mangueras están todas descarapeladas, duras y se pueden romper. O sea, el concepto de materiales me Sí. suena. Fíjate, yo lo uso mucho en la consulta. Creo que esas relaciones no son tan malas porque justamente hablamos de cosas mecánicas, dinámicas. Yo el ejemplo que pongo con los pacientes es la llanta de un coche. O sea, cuando tú tienes un coche nuevo y cuidas también ese coche, pues esas llantas te van a dar una larga vida, ¿no? Y vas a andar de una manera uniforme, puedes pasar un tope o una irregularidad en la calle sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando ese coche no lo cuidas, no le das mantenimiento? Cuando le das golpes a La la llanta. llanta, pues esta llanta empieza a tener los famosos chipotes, ¿no? Empieza a deformarse esa cámara neumática y es lo mismo que pasa en el disco. Se modifica eso y entonces las fuerzas que ejercen en la llanta no son iguales. Una llanta ya con ese chipote, tú pasas un tope, vas en la calle y vas rebotando, sientes el golpe, o sea, la amortiguación no es igual, hasta que llega un momento en el que probablemente se rompa, ¿no? En el caso del ser humano, pues se rompe y te causa un dolor, una crisis de una compresión nerviosa o un dato de urgencia, ¿no? Neurológica. A ver, justo cuéntame, porque la última vez que tuve el gusto de platicar contigo, justo hablábamos algún tema al respecto y ¿qué síntomas te da una hernia de disco? Entonces, claramente es muy variable y esto es algo, esta es una explicación que te escuché dar y que de verdad me pareció fenomenal. ¿Qué síntomas da una hernia de disco? Pues el principal síntoma que generan el inicio de una hernia, este desgarro de los anillos fibrosos del disco, es un dolor localizado que ya, dependiendo del segmento, puede ser en el cuello, puede ser a nivel torácico o lumbar. Por mayor frecuencia en la región lumbar es un dolor central, que se queda constante, que no mejora mucho con los analgésicos y que va progresando, que va aumentando. Eso en cuestión al desgarro, pero cuando ese desgarro ya pasa el contenido del disco pulposo y genera una hernia, dependiendo de hacia dónde se vaya la hernia, nos va a dar los síntomas. Por ejemplo, si la hernia se va hacia el centro del canal espinal, nos va a comprimir la estructura que está hacia enfrente, que sería la médula. En el caso de la columna cervical, una compresión a nivel cervical, pues empieza a darnos datos de disminución de fuerza en los brazos, incluso en las piernas, y hasta pérdida del control de esfínteres, porque son funciones que vienen desde nivel cerebral y que van bajando por el cuerpo, pero requieren forzosamente pasar por la columna cervical.
Entonces, nos puede dar estos datos que pueden ser progresivos o pueden ser agudos en caso de una compresión severa en poco tiempo. Entonces, es muy aparatoso en columna cervical. Pero si esa estructura de la hernia se lateraliza, ya sea a la izquierda o a la derecha, entonces ya hablamos de síntomas de compresión muy peculiares que nosotros les damos ese término de radiculopatía. ¿Qué es la radiculopatía? La compresión de una raíz nerviosa, en este caso por una hernia. Los síntomas de radiculopatía son adormecimiento de la extremidad, dolor de tipo toque eléctrico que recorre una extremidad, pérdida de la sensibilidad e incluso a veces pérdida de la destreza en la extremidad, ¿sí? Esos serían los principales síntomas que generan. Y ya depende del segmento, repito una vez más. Pueden ser en columna cervical o en lumbares. En columna cervical, una extremidad que se duerme, que va perdiendo fuerza, ¿sí? Que es un dolor que llega desde el cuello hasta el brazo, hasta la mano. Y en columna lumbar, que es bastante frecuente, pues ese dolor en la región lumbar, que se va hacia la cadera, que pasa por el glúteo, que pasa hacia la extremidad y va recorriendo con características de toque eléctrico, ardorosas. Es un dolor intenso. Dependiendo también, fíjate, del tiempo, pues los síntomas. No es lo mismo tener una hernia que va poco a poco creciendo y que te va ocasionando síntomas progresivos a grandes herniaciones discales en agudos súbitas que hacen que una extremidad pueda estar paralítica y con mucho dolor en cuestión de horas, la cual es una urgencia neuroquirúrgica. Sí, claro. Bueno, con mucho dolor. Es que de pronto mi cabeza saltó al diagnóstico diferencial y pensaba en una isquemia transitoria, un AVC o algo, pero no, por el dolor, ¿no? Pudiera llegar a confundirse, pero... Sí. Pero bueno, ya esto fue muy técnico, no se preocupen. Sí. Ya otro día venimos a otro día hablamos de... Exacto, de padecimientos isquémicos. Oye, o neurovasculares. Oye, esto que nos cuentas se vuelve muy importante porque podemos pensar, a ver, para ir integrando la información, que los pacientes que fuman tienen más riesgo, los pacientes que no se mueven o no hacen ejercicio tienen más riesgo. Y por supuesto, ya los que van teniendo un uso de la columna, en medicina le vamos a llamar menos higiénico, pero es más rudo o más descuidado, ¿no? Y se puede presentar de manera progresiva, me imagino que tanto la cervical, la torácica, que es muy rara, y las lumbares, ¿no? Que son más frecuentes. Pero también puede ser súbita. Puede ser súbita, pero porque ya venía acumulándose ese daño y pues el paciente no tenía ningún síntoma de alarma que haya hecho que cambiara sus hábitos y ¡pum! De repente se genera el síntoma. Antes de seguir, me surgió una pregunta ahora en mente. ¿Hay alguna relación clara, que a lo mejor es empírica, pero hay alguna relación clara entre la gente que bebe suficiente agua y la salud de los discos intervertebrales? No, realmente no depende como del grado de hidratación, como el factor de Es protector. más el cuidado. No, es más el cuidado físico. Y fíjate, aquí también sería bueno mencionar, porque lo que te decía, el sedentarismo es un factor de riesgo, y entonces uno pensaría que también las personas que hacen bastante ejercicio, las personas que están pues en constante movimiento, no tienen factores de riesgo, o que las personas que hacen demasiado carga, como por ejemplo las personas que trabajan en la obra o en alguna bodega, alguna cuestión que carguen mucho, tuvieran más factor para hacer una hernia, pero tampoco es así. Eh, Todo esto más depende del tipo de higiene de columna que cada uno de estas personas realice. Un ejemplo, puedes tener un trabajador en una central de abastos que carga una caja de 30 kilos, pero tal vez sepa cómo cargar y sabe cómo utilizar el resto de su cuerpo para poder levantar ese peso. Por ejemplo, agarrar la caja, pero flexionando las piernas, haciendo uso también de los muslos y otros músculos complementarios para poder levantar esa carga y no hacer que la columna lumbar, en este caso, sea el principal punto de esfuerzo y que eso lleve a un mal movimiento y por lo tanto una herniación. ¿Sí? Entonces puedes tener esa persona que carga muchísimo, pero sepa cómo levantar ese peso. Y podemos tener otra persona que tal vez en su domicilio, el típico de
dame el garrafón, súbelo a la cocina o sácalo del coche, ¿no? Un garrafón que pesa, ¿qué? Pues 20 kilos, ¿no? Menos. Pero eso es frecuente y las personas no hacen uso correcto de su columna y de otras partes del cuerpo para levantar el peso. Entonces, lo típico, la persona inclinándose totalmente en Arquea unos la columna. 45 grados, arqueando la columna, levantando el garrafón y haciendo que todo ese peso se concentre en la columna lumbar, ¿sí? Es una cuestión de una palanca. Eso hace un esfuerzo exagerado en los ligamentos, en los músculos y en el disco intervertebral, ocasionando que con un peso no comparado con el de la otra persona, con los 30 kilos, puede ocasionar un daño. En mi vida he pescado, ¿no? Pero creo que el ejemplo que pones es exactamente el de la caña de pescar que avientan y que después están tensando y que la caña se arquea hasta el grado en el que se puede romper. Se puede romper. Y eso, la columna es muy difícil que se rompa completa en esa dinámica, pero las hernias sí se pueden presentar, ¿no? Así es. Fíjate, hay personas que llegan frecuentemente a la consulta y son profesoras de preescolar. Y con Cargar un mucho dolor niño. lumbar. Exacto. O se agachan a cargar los niños, o se agachan para calificarlos, o se agachan para supervisarlos. Y ese movimiento constante así, y a veces de carga ligera, pero mal hecha, va generando una Dolor. degeneración en el disco. A ver, vamos a hacer la primera pregunta escabrosa. ¿Todo el dolor lumbar es una hernia? Digo, que la gente lo tenga claro y, hombre, sepan cómo atenderse o sepan qué buscar, pero no generen una alarma de más. Todo el dolor lumbar es una hernia. Sí, qué buena pregunta. Fíjate, de entrada no todo el dolor lumbar es una hernia de disco. El dolor lumbar es una causa muy frecuente, es más, todo mundo va a experimentar un dolor de columna en alguna parte de su vida, pero depende de varios factores. Las más frecuentes pueden ser cuestiones posturales, ¿sí? Por lo que yo te mencionaba, por dónde trabajamos, qué tanto tiempo pasamos en el coche, qué tanto hacemos actividad física. Actualmente los niveles de estrés son altísimos en la población, el tipo de trabajo son muy sedentarios, entonces esto hace que las personas pasen mucho tiempo sentadas frente a un monitor, sin movimiento, en sillas no ergonómicas, y esto hace que después de un tiempo tú tengas mucho dolor, pero postural, o sea, porque generas una contractura fuerte en los músculos lumbares y paraespinales. Esto te produce un dolor intenso, ¿sí? Y es un dolor muy localizado y que se puede diferenciar porque tú exploras al paciente tocándolo en esa zona y el dolor es muscular. No tiene este patrón de irradiación hacia las extremidades, no hay pérdida de fuerza, no hay disminución de la sensibilidad, ¿sí? Esa es una causa frecuente, la afección muscular. Otras son el desgaste articular, ¿sí? Personas que hacen malos movimientos en higiene de columna o movimientos muy repetitivos que hacen que la columna se flexione constantemente, se extienda, se lateralice y va desgastando las articulaciones que tiene cada vértebra entre sí, porque es un tándem. La columna es una vértebra arriba, otra, y entre cada una hay unos pilares, ¿sí? Unas articulaciones llamadas articulaciones facetarias que hacen esa función de articular una con otra. Y cuando estas están en movimiento constante, repetitivo o mal realizado, pueden ocasionar un desgaste en esta articulación y producir también un dolor muy localizado. Pero también es un dolor muy central, muy puntual y que no genera una irradiación a las extremidades, ¿sí? Y en tercer lugar, pues las cuestiones de herniación, ¿no? O sea, una hernia de disco que puede comprimir alguno de estos nervios y producirnos dolor. En menor grado, y más te lo puedo comentar yo como neurocirujano en área de oncología, los tumores, ¿no? Es algo que es poco frecuente, pero hay tumores que pueden afectar la columna vertebral y nos pueden dar síntomas compresivos, donde sí es muy parecido a una hernia y te da disminución de fuerza, de sensibilidad, dolor constante y es progresivo, ¿sí? Pero obviamente aquí hay que hacer un filtro. Es muy raro que una persona curse de primera vez con un tumor en la vértebra. Sí hay, pero es muy poco frecuente. Pero como médicos, como especialistas y médicos de otras áreas, sí saber que un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer en años anteriores y que empieza con dolor en la columna, con un déficit neurológico en alguna extremidad, hay que sospechar
una radiculopatía secundaria a un tumor. A una compresión tumoral. Así es. Mira, hasta O sea, da frío, ¿no? Hablar de sí, no, tumores claro, claro. siempre No, da además miedo. en esa circunstancia, porque normalmente representa muchas cosas. O sea, Sí. representa ya el avance de la enfermedad, representa además síntomas que van a ser muy agresivos. Corrígeme, si estoy siendo muy agresivos, me refiero a dolor, o sea, van a causar mucho sufrimiento y que a Sí, veces el manejo no es tan no sencillo, es tan ¿no? sencillo. Entonces, bueno, no, da frío cuando sabes, cuando no, la gente a veces va sin miedo, ¿no? Pero bueno. Así es. No, pero te iba a hacer otra pregunta que es muy frecuente y que genera mucho conflicto. Esto no lo habíamos platicado, pero que genera mucho conflicto normalmente entre médicos, aseguradoras y paciente asegurado, ¿sale? Bueno, sabes que es parte del concepto de cómo volver amigables los conceptos tanto médicos como asegurables. Y es que hay pacientes. Primero, la pregunta es, ¿puede haber pacientes que tengan una hernia de disco, sobre todo una hernia lumbar, Sí. que no tengan síntomas? ¿Que no haya síntomas importantes? Sí puede haber. Y eso es una cuestión difícil de diagnosticar. A veces tú exploras al paciente y te dice que, bueno, o sea, lo revisas y no hay ningún síntoma en la consulta, pero el paciente te dice que ha tenido un dolor que él no tenía y que en ocasiones cuando realiza algún movimiento siente un pellizco, porque esa es la palabra que te dicen los pacientes, siento un pellizco, siento una dolencia en una parte de mi pierna, en la columna. Entonces hay que hacerle caso. O sea, yo creo que los pacientes no mienten. O sea, cuando algo te dicen que está mal es porque ellos se conocen y saben que algo está pasando de diferente. Entonces, sí hay casos así en los que ya tomas la resonancia magnética, que es el estudio de elección, y observas y sí hay una gran hernia, solo que está o muy lateral o migró la hernia y por alguna situación no está haciendo el contacto directo con la raíz nerviosa. Por lo tanto, el paciente no tiene una manifestación tan florida o tan puntual. Es que te voy a contar el conflicto. Muchas veces hay pacientes que llegan y voy a tratar de dar todo el contexto necesario para que sea comprensible el ejemplo. Llegan al área de urgencias porque tuvieron un choque en automotor, un alcance, ¿no? Que normalmente un alcance no te va a generar, un alcance de coche, un alcance, ¿eh? No me refiero a un gran accidente. Sí, No te va a causar una hernia de disco, ¿no? Normalmente. normalmente. Sería lo esperado, pues, ¿no? En medicina, la mejor respuesta que tenemos y en seguros también es depende. O sea, porque tú puedes decir, no, o sea, normalmente no va a pasar, pero no estamos exentos de que suceda. Bueno, llega al hospital con una contractura, mucho dolor lumbar, además a lo mejor no se puede mover, probablemente por el dolor, simplemente el dato que tenemos es no se puede mover. Y em, le hacen estudios y encuentran una hernia. Para, para darle más dificultad al caso, vamos a decir que además el paciente tiene un seguro que tiene poquito tiempo de haber sido contratado. Entonces la disyuntiva en la que entran médicos, pacientes y aseguradoras es, ¿este paciente tiene dolor por la hernia? ¿Sí o no? Y obviamente esa condición es muy compleja porque tú puedes decir, hace ratito explicabas maravillosamente que están además de la columna, bueno, de las vértebras, además de la médula, están las estructuras musculares, las articulaciones, que si se tensan van a doler. Y probablemente si además, como decías hace ratito, una hernia se fue por ahí y no tocó, híjole, pues a lo mejor ya con la inflamación de los músculos empieza a tocar y es duele por la hernia. Tú me vas a decir que lo más probable es que sí. Y además el tratamiento, ya me corregirás ahorita, el tratamiento relativamente lógico es corregir la hernia. Relativamente lógico. Hay mucho médico que pues ve una oportunidad en una hernia y la ingresa sí o sí. Y la aseguradora tiene todos los elementos porque el concepto de la aseguradora es reparar los daños como consecuencia de padecimientos que estén cubiertos. La aseguradora no tiene finalidades médicas, su finalidad no es reparar la salud. Y entonces entra una dinámica en donde el paciente dice, aseguradora sí, pero tengo dolor. Y la aseguradora va a decir, sí, pero está bien, te creo y que te atiendan, ¿no? Pero
yo no puedo liberar pagos o no puedo sacar pagos para eso porque no caes en condiciones. Por ejemplo, ese dolor no es por una hernia, porque la aseguradora asume que en un alcance la probabilidad es muy baja, asume que la hernia se gestó mucho tiempo atrás de la contratación. O sea, hay varios Sí, es factores, bien ¿no? difícil. Sí. Y genera una dificultad enorme. ¿Qué hace? No sé qué tanto te haya tocado esas fricciones, Es pero frecuente, sí es frecuente. ¿qué haces en esos casos? Y es que, mira, aquí yo creo que como médicos nos toca siempre valorar qué de lo que tú encuentras en el paciente, de lo que él te cuenta, de lo que tú exploras, va en relación a lo que tú ves en los estudios de imagen. Porque también te puedo decir, a veces se exagera a uno pidiendo estudios de imagen y tratando de buscar algo intencionadamente, ¿no? Pero no es así. En estos casos, sí un paciente que ha tenido accidentes automovilísticos, como tú dijiste, no severos, pero que ha tenido 3 accidentes, 4 accidentes automovilísticos con movimientos de latigazo, por ejemplo, en las cervicales, tal vez no te genere una hernia en ese momento, pero si ese paciente después del efecto latigazo generó un esguince de bajo grado con una mala postura en el cuello, no se trató, que eso es muy frecuente, no van a fisioterapia, no mejoran esa mala postura de columna, se desencadena toda una serie de falta de higiene en columna. Entonces, la postura de la columna es inadecuada, las cargas de peso son inadecuadas y empieza un proceso degenerativo. Vuelves a tener otro accidente, se da otro punto y así consecutivamente hasta que puede generar un nuevo accidente que esos discos que ya tenían degeneración puedan herniarse. Entonces sí puede haber pacientes que en el momento del accidente tengan una nueva herniación. Pero acá arriba. En cuestiones cervicales te digo porque es lo más frecuente por los accidentes automóviles, Por el... por el efecto latigazo, ¿no? O sea, esa parte del cuello, pues tú te mueves hacia adelante y hacia atrás y te genera esto. En lumbares no es tanto así, pero pasa más en población adulta, personas mayores que se caen, ya tenían un proceso generativo de columna, se caen, se golpean y sí pueden generar una herniación nueva en ese percance, ¿sí? Pero no es siempre, ¿sí? O sea, no es siempre. Yo creo que habría que valorar los síntomas previos del paciente. ¿Te puedes herniar por un traumatismo? Sí, pero en una columna que previamente tenía ya datos de alarma, ¿no? O sea, que ya tenía cambios en su anatomía, en los discos, ya tenía un proceso generativo previo y solamente fue el detonador del accidente. Esto me da pie para hacer ver que muchas veces esto es muy común. El hecho de que una aseguradora no cubra un tratamiento médico propuesto no significa que el médico esté mal. Y tampoco significa que la aseguradora esté mal. Ojo con esto. La aseguradora puede tener razón en las condiciones y el médico puede tener razón en el diagnóstico. Esta parte es muy sensible de explicar. Después vamos a invitar a alguien para hablar justo de comunicación asertiva, que creo que tanto para los médicos como para el medio asegurador y en realidad para cualquier persona, la comunicación asertiva, no violenta, sobre todo en temas sensibles, es muy necesaria, ¿no? Pero bueno, esto quería decirlo. Entonces, nos va saliendo mejor, ¿no? Bueno, entonces, oye, ya decías que el diagnóstico se va a hacer por clínica, por el interrogatorio que haces, porque este ejemplo de los tumores está perfecto para el interrogatorio, ¿no? Pero además por resonancia. El ideal es una resonancia. El estudio ideal, el estudio de imagen, tú ya exploraste al paciente, lo escuchaste y hay que hacer un estudio donde tú ya intencionadamente ya sabes qué paciente requiere una resonancia. Incluso hay pacientes que a veces no lo requieren, cuando tú no ves datos de compresión nerviosa. Pero en el paciente que cumple esos criterios, el estudio es una resonancia. También yo estoy muy en contra de hacer que el paciente se espere o hacerles perder el tiempo. eh, Cuando a veces van con médicos que no son de la especialidad y hacen que el paciente se tome radiografías, tomografías, que sí sirven para ver problemas de columna, por ejemplo, posturales, fracturas, inestabilidad de columna, pero no para hernia de disco. O sea, la hernia de disco se diagnostica con una resonancia magnética porque es un estudio que nos permite ver estas estructuras. Nos permite ver médula, las raíces nerviosas, los músculos, eh, y no tanto el hueso, ¿sí? Para el hueso es más la tomografía. Entonces, la resonancia magnética es el ideal, es el gold standard para poder diagnosticarla.
Y de ahí a veces tenemos la duda cuando hay una hernia que comprime bilateralmente o lo que tú decías, se ve la hernia, pero el paciente no refiere tantos síntomas o los síntomas son variables. Cuando existe esa duda, a veces hacemos uso de estudios que se llaman de electrofisiología. Entre estos tenemos las velocidades de conducción nerviosa. Es un estudio muy útil, muy bueno, en el cual otro especialista, un electrofisiólogo, nos ayuda colocando unos estimuladores en los grupos musculares que desean y unos sensores que nos permiten detectar en qué trayecto del nervio hay una compresión y saber la magnitud de esta compresión y el tiempo que lleva esta compresión para así tener términos pronósticos con el paciente, saber ante qué estamos parados y si la enfermedad está afectando un lado o el otro o ambos lados están afectados, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta también de diagnóstico. Aquí también vale la pena comentar que estos son los estudios médicamente pues, reconocidos, porque desafortunadamente la columna ha sido un negocio para muchos fuera de la medicina y existen actualmente muchos estudios pues falsos que les proponen a las personas y les hacen que los realicen, ¿no? Como apenas escuché algo de electroresonancia bioeléctrica, cosas que cualquiera como médico pues no conocemos porque no existen en el mundo médico, pero se los proponen a los pacientes por 500 Es pesos. que además ni entiendo el concepto. No, son conceptos que no tienen nada que ver, ¿no? Pero eso es lo malo, o sea, les proponen a los pacientes esto, que pongan sus manos en una plataforma o que agarren unos tubitos por 3 minutos y les dicen cómo están sus hernias de disco, cómo está su metabolismo, cómo está la presión, todo. Entonces, cuidado, no asistan a este tipo de estudios que no están avalados y que no son médicamente reconocidos. No pongan en riesgo su salud con este tipo de estudios. Yo digo que esos son Wallis, ¿no? Wallis, Sí. sí, ¿no? Llegas y te Pésimo. adivinan. Bueno, no quiero entrar Es en como detalles. leerle la mano a las personas, Sí, ¿no? Y sí, encontrar sí, la sí. hernia de disco en la palma de tu mano. Parece mentira. Algo así. Pero bueno, de verdad es que no se arriesguen, ¿no? Si quieren por la experiencia, por la anécdota, háganlo, pero confírmenlo con estudios. Y además estamos hablando de qué tan probable es que una persona, independientemente de si tiene síntomas o no, tenga una hernia de disco. ¿Qué tan probable? ¿Cuál es la prevalencia? Es decir, ¿cuánta gente en la calle anda caminando con hernias de disco, de disco vertebral o intervertebral? Sin que, a lo mejor sí tiene síntomas chiquitos, como decías hace rato, pero sin que realmente tenga una necesidad de buscar atención. O sea, que tengan ya datos de alteraciones en sus discos. Sí. Yo creo que la prevalencia ahí no es tan baja. O sea, que si ahorita salimos a la calle y agarramos 10 personas de más de 40 años y les hacemos un estudio de resonancia magnética al azar, yo creo que fácil unas 4 personas de esas 10 van a tener cambios en sus discos. Pues eso es a lo que tiran algunos de estos estudios o pseudoestudios, a que van a tener éxito en 4 de cada 10, pero es estadístico, o sea, eso no. Y fíjate, también aquí vale la pena mencionar, no es lo mismo una hernia de disco que un abombamiento discal, porque eso es algo bien frecuente y que cuando el paciente lo ve en sus estudios, en sus reportes de imagen, se asustan y también muchos creen que eso ya es necesario para una cirugía, pero no es así. Un abombamiento sí ya es un cambio en la conformación del disco, en la forma, es una deformidad en el disco intervertebral, pero aún no hay esta ruptura de las fibras periféricas que mencionábamos y que dan paso a este núcleo pulposo. Un abombamiento no siempre es quirúrgico. Hay abombamientos que causan dolor, que causan síntomas, pero no es lo mismo que una hernia. Entonces, para separarlo, no se confíen que es lo mismo un abombamiento con una hernia propiamente dicha. Claro. A ver, vamos ahora, porque el diagnóstico se puede hacer. Si no tuvieras resonancia, ¿qué opciones tienes? Si no tuviéramos resonancia, Digo. y tienes razón, no en todos los hospitales y en todos los lugares se cuenta con la herramienta. Épocas, o sea. Y no en todas las épocas. Pero definitivamente, como en muchas patologías y en neurocirugía no es la excepción, es la clínica. O sea, la clínica manda. Tú sabes cómo funciona y qué trayecto tiene una raíz nerviosa. Y si esto en algún trayecto está alterado, y si tú provocas con ciertas maniobras en la exploración física esos síntomas,
sea, tú lo puedes reproducir clínica, como mediante exploración, esos síntomas en el lugar donde tú sabes que está ocurriendo la compresión. Entonces, la clínica siempre va a mandar. Antes había cirugías de cráneo sin resonancia magnética y sabían que había una lesión en el cerebro. Es que esta parte de los neurólogos y neurocirujanos es, voy a usar una palabra incorrecta, pero es muy entretenida porque Sí. al neurólogo pueden llegar y decirle, me duele aquí, me duele acá, como el chiste, y el neurólogo va mapeando la ruta hasta decirte, Sí. claro, está el problema aquí. Sí. La exploración neurológica es como hacer una resonancia magnética. Una buena exploración. Una buena exploración. Bueno, a ver. Y ahora vamos a ver el tratamiento de las hernias de disco. ¿Cómo se atiende una hernia de disco? Sí, mira, aquí pueden ir varias etapas. Está la etapa en la que empiezan estos datos de dolor, cuando ya empieza a hacer ese contacto, cuando ya hay ruptura del disco. Pues está la etapa de tratamiento médico, ¿no? En la que haces uso de medicamentos analgésicos, desinflamatorios, a veces relajantes musculares para contener esta contracción de protección por el dolor que presenta el paciente, y algunos medicamentos del tipo neuromoduladores que nos ayudan a disminuir este dolor de tipo nervioso que es muy característico y que no cualquier analgésico nos lo quita. Entonces, esa es una parte en la que tú empiezas a disminuir los síntomas, ¿sí? Mientras tú ya estás empezando a hacer tus estudios y tus pruebas diagnósticas, ¿no? Con eso, pues, una buena parte de los pacientes pueden mejorar, un 60-70%, empiezan a tener mejoría. Aquí también vale la pena hablar que los esteroides no son recomendados, la dexametasona, la prednisona. Los esteroides, lo quiero repetir para que quede claro, los esteroides no son recomendados en hernias de disco. De repente es como la panacea de muchos síntomas. Los esteroides, obviamente, como grandes desinflamatorios, disminuyen muchos de los síntomas, pero llega un lapso de tiempo en el que recae, e incluso con otras repercusiones médicas. Entonces, no hacer uso de estos medicamentos. La vitamina B. La vitamina B, justo me ganaste. La gran mayoría de los pacientes te llegan tomando grandes dosis de complejo B, de bedoyecta, de medicina pues alternativa también, pero eso tampoco es eficaz, eso no es evidencia. Solamente el grupo de medicamentos que mencioné anteriormente son los reconocidos como parte del tratamiento médico de una hernia de disco. Y después de esto va una parte muy importante. Hay que valorar si el paciente tiene datos de no de urgencia de una cirugía y que puede mantenerse con observación, medicamento y fisioterapia o rehabilitación médica con la finalidad de fortalecer y potenciar estas estructuras que te mencionaba. Potenciar los músculos, mejorar los grados de flexión en la columna. Todos estos puntos nos van a hacer que la columna tenga un mejor sostén, un mejor soporte y puede darnos milímetros de diferencia en la postura y por lo tanto en el contacto nervioso y puede haber mejoría de los síntomas. Ese también es una parte muy importante y que hay que valorar qué pacientes son candidatos y quiénes no. Evidentemente, si el paciente tiene una compresión nerviosa importante con datos de focalización, no vas a mandarlo a rehabilitación. Ese paciente pasa a la otra etapa que es cirugía, ¿no? Entonces, las cirugías, tenemos cirugías de urgencia, como te mencioné, cuando hay un dato de compresión aguda en el que el paciente debe pasar lo más pronto a quirófano para salvar la función neurológica, porque tiempo es cerebro y tiempo también es función nerviosa. Entonces, entre más pronto, mejor. Y ahí está el otro grupo de pacientes en los que tempranamente acuden a consulta con el especialista, se le hacen los estudios, vas detectando que hay una hernia, das el manejo médico y te da tiempo de programarlo con todas las protecciones y todas las herramientas que requieres para tener una cirugía de éxito. A ver, antes de seguir avanzando, porque la explicación que tienes para la cirugía también es muy padre, la verdad, pero la pregunta importante, ¿toda hernia es operable? Bueno, operable sí, pero ¿toda hernia se tiene que operar? Dependiendo de los síntomas, ¿sí? Hay pacientes que tú puedes observar con imagen que hay una hernia, pero el paciente no tiene ningún dato clínico. Entonces, pues seamos honestos, estamos tratando pacientes, no imágenes, ¿no? O sea, no operamos resonancias, operamos pacientes.
las quejas, los síntomas, la función nerviosa que se está alterando. Entonces yo creo que eso depende, ¿sí? Si hay un estudio de imagen con hernia, pero el paciente no tiene ningún dato clínico, corroborado por clínica y por electrofisiología, creo que es un paciente que bien puede ir a fisioterapia, cambios de estilo de vida, disminuir los factores de riesgo y seguimiento en la consulta externa. Pero si es un paciente que claramente tiene una hernia y coincide con los síntomas clínicos, sí, ese paciente es quirúrgico. Las hernias, desafortunadamente, no conocemos un medicamento que haga que se disuelvan, que desaparezcan, no hay una vacuna, no hay una inyección, no se reabsorben, porque también hay campañas de algunos fisioterapeutas, no de todos, pero hay campañas de fisioterapeutas que les dicen a los pacientes que las hernias se reabsorben con el tiempo y que no se dejen operar, ¿no? Y pues no es así. Una hernia que ya genera un cambio estructural en la anatomía de la vértebra y que hace un contacto nervioso debe ser operada, ¿sí? Y ya dentro de las cirugías, ahí sí hay varias modalidades de cirugía. Tenemos desde las cirugías convencionales, que son incisiones un poquito grandes, donde a veces hay que retirar todo el disco y hacer una sustitución con una prótesis, al igual que hacer uso de barras y tornillos en la columna para dar estabilidad. Hay cirugías en las que tú puedes ser menos invasivo, tener incisiones más pequeñas y tal vez no quitar todo el disco y quitar solamente el fragmento de hernia, ¿sí? Y cirugías todavía menos invasivas, como actualmente la endoscopía, en la cual ni siquiera hay un bisturí en tu espalda, o sea, es percutáneamente entrar con una cánula y mediante endoscopio, con una cámara, directamente ver el sitio de la hernia y hacer esa disectomía, que es el corte de la hernia, ¿no? Son cirugías que el paciente se recupera rápidamente y requieren menos hospitalización. Platicábamos con un paciente que tuve el gusto de referirte y me acuerdo que le decía yo que en la realidad, hoy en día la cirugía de columna es pues, casi tan riesgosa como un apéndice. Es más, en una de esas, hasta menos, ¿no? La realidad es que tampoco es que sí se ha vuelto más fácil, pero por la tecnología y todo el equipamiento. Entonces, tampoco es que sea un proceso barato, ¿no? Sí. Suelen ser procedimientos excesivamente caros y tiene motivos, ¿no? No es que los hospitales abusen, no es que los médicos abusen, hay que llevar una capacitación de muchos años, ¿no? No te quiero ni preguntar cuántos años has estado estudiando, pero y miren, soy médico, Y ¿sabes? seguimos Sí, estudiando. exacto. Yo me chuté mis 10 añitos y bueno, tú todavía vas por más, ¿no? Pero en esta dinámica, ¿cuál es la mejor opción? ¿La abierta, la grande, la chiquitita? Todas son buenas técnicas quirúrgicas. Yo creo que aquí más bien hay técnicas para cada tipo de paciente y de hernia, ¿sí? No todas las hernias son iguales, no es lo La mismo respuesta es tener... depende. Depende, siempre el depende aplica Exacto. para muchas cosas. ¿Qué cirugía? Depende si tienes una hernia, 2 hernias, 3 hernias, una hernia izquierda, derecha, bilateral, tienes una hernia más aparte, otros datos de fracaso en la columna, por ejemplo, que tengas datos de inestabilidad en tu columna, más aparte una hernia de disco, porque fíjate, la gran mayoría de los pacientes no vienen con una sola enfermedad. O sea, hay pacientes que tienen fractura y hernia, tumor y hernia, más de una hernia. Entonces, es complejo. O sea, es como valorar qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Y dependiendo de eso, escoger las mejores técnicas que como especialistas sabemos cuáles son las indicadas para cada tipo de patología. Oye, ¿te llega a pasar o llega a suceder que tú vayas por una hernia chiquitita que está tocando nervio, que hay que operarla, tú vas pensando hacer una disectomía chiquita para reparar el disco intervertebral y te encuentras con que la calidad del disco es tan mala que no la puedes reparar? ¿O no es así, no funciona así? No tanto, pero sí previamente a cirugía tú haces los estudios y las valoraciones necesarias para sentirte seguro de lo que estás proponiendo con el paciente, ¿no? Es cierto, o sea, desde que tú ves al paciente y estás hablando con él, tú estás ideando qué es lo que él requiere, ¿no? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Incluso a veces yo hasta pienso si voy a requerir la ayuda de un amigo ortopedista, de otro colega neurocirujano, porque también es necesario eso. A veces
requerimos más de 1 o 2 mentes extras para poder llevar a cabo un procedimiento quirúrgico con éxito, ¿no? Porque, te digo, depende de las exigencias del caso, ¿no? Pero sí, a veces hacemos estudios como densitometría ósea, principalmente en mujeres, para saber la calidad ósea de las vértebras y saber si es una paciente candidata a una instrumentación, a poner ciertos aditamentos en hueso que sean de calidad, porque un hueso que no es de calidad, o con osteoporosis, puede fracasar, puede fracturarse, puede desplazarse, migrar, ¿sí? Entonces, hay que limitar todas las complicaciones que tú vas sabiendo que pueden ocurrir. Y eso te lo da la experiencia, las horas de vuelo, ¿no? Las horas de vuelo. Híjole, qué buen tema, Doc. Muy Oye, complejo. Pudiéramos hacer no, todo un claro. podcast de todo esto. No, bueno, la idea es justo trasladarle conocimiento a la gente de manera sencilla, comprensible. Sí. Punto uno, para lograr que se atiendan mejor. Punto dos, para que no se operen cuando no sea necesario. También. Y aquí hay un punto que me encanta y que quiero rescatar de lo que decía el doctor, y lo tocó en 2 momentos. Al principio decía, las diferencias entre las estructuras de la columna son milimétricas, son chiquitititas. ¿Qué sucede si tú corriges la postura de una manera tal que logres que, no que sea tan fácil, pero que logres que la hernia deje de comprimir los nervios, el paciente deja de sufrir? Por el contrario, lo que decía ahorita el doctor, si ese paciente está sufriendo porque la hernia está tocando, lo primero que hace es manejar el sufrimiento mientras va haciendo los estudios para determinar el tratamiento. Pero esta parte de corregir la postura es clave, porque desde la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, que yo ya consideraba que sí tenía buena higiene de columna, he puesto mucha más atención, o sea, en detalles. Además, entreno y lo cuido, pero lo he estado observando bien, ¿no? Y bueno, pues es muy evidente. Doc, antes de terminar, me gustaría retomar un poco la idea de costos, porque esto normalmente se va a operar o en institución pública o con cobertura de seguro de gastos médicos. Y hay quienes abusan de los seguros, ¿no? Sí, también. Esto es importante porque muchas veces los médicos van a vender la idea, y ojo, porque aquí sí, esta es una de los procedimientos que sí tiene sus bemoles, ¿eh? Hay médicos que van a decir, a vender la idea de no, es que solo este hospital Sí, claro. Sí. opera apéndices. Y la verdad es que No es así. no, las apéndices, no quiero minimizar el buen trabajo de todos los hospitales y de todos los cirujanos, pero un apéndice es relativamente fácil en cuanto a... Es algo ya muy estandarizado. Exacto, en ¿no? cuanto a Sí. requerimientos. Una cirugía de columna no, pero de ahí a que, a menos que estés en un poblado muy retirado, pero de ahí a que alguien te diga en una ciudad, en una gran urbe de cualquier país, no, es que solo este hospital. Y si te quieren acorralar para decirte no escuches opiniones, ¿Qué probablemente pasa? Pasa, eso es algo muy frecuente. El paciente dice, es que a mí me vio un médico que me dijo que solo él puede operar, que en su equipo, que tienen la mejor tecnología, y les pintan un panorama único cuando también, tú lo dijiste, la cirugía de columna es tan frecuente que tampoco ya no es algo tan raro. O sea, ya existen muchas opciones de resolver estas enfermedades en varios hospitales, y más en las grandes ciudades del país, ¿no? O sea, no es algo tan raro. O sea, ya la cirugía de columna es una clínica bien estandarizada en muchos hospitales. y para la gente que no tiene capacidades, hay opciones como la del instituto, Así es. que de verdad el Instituto Nacional de Neurología, en mi opinión, también esto es opinión 100% Eduardo Martínez, la meca de la neurología y la neurocirugía en México. Eh, no demerito al Centro Médico Nacional La Raza, siglo XXI, 20 de noviembre, pero neurología tiene mucho peso. Y tanto centro médico, es más, ya hay neurocirugía de hernias de disco en segundo nivel, si no me equivoco. Sí, 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 O sea, en ¿a qué me algunos refiero? lugares ya hay. En hospitales que no son de alta especialidad, en hospitales de especialidad, pero que no son de alta especialidad, ya se puede hacer. Entonces, opciones hay. Lo que es muy importante es que la gente no se quede sufriendo, porque una hernia de disco, vamos a dar un supuesto, que se presenta de manera súbita y que además desconecta, por decir algo, las piernas del cuerpo. No quiero ser incorrecto, pero casi bíblicamente entra el paciente a quirófano y puede salir caminando. No sale caminando de quirófano, pero se repara. Sí.
Y dijiste un tema que hoy no le dimos el peso suficiente, pero tiempo es cerebro. En este caso, tiempo es médula. tiempo Entonces, es nervio. entre más tiempo Sí. pase comprometida o presionada la médula espinal, menos probable es que se recupere. Porque ese es el tabú que tiene la población. La gente tiene mucho miedo. Cuando escucha cirugía de columna, piensa en lo peor. Piensan que no va a caminar, que no va a recuperar, que el vecino quedó mal, que su familiar, porque han escuchado tanto. Es tan frecuente que está en el oído de muchas personas. Entonces, ahí yo siempre les digo, es que depende. O sea, no lo que tu apéndice y mi apéndice en el tiempo que se opere y la manera en la que se presenta no es igual. Igual las hernias de disco. La hernia que hayas escuchado que tuvo alguna otra persona, pues fue un caso muy aislado. No sabemos en qué tiempo se atendió, cómo era su hernia, cuántos niveles, qué cirugía le hicieron. Entonces nunca hay que compararse, ¿no? Como con otras personas que tuvieron esta enfermedad. Pero sí ahí dejar muy claro que depende del tiempo de tratamiento. Si tú tienes una hernia de disco con disminución de la fuerza de una extremidad, dolor, que lleva más de 6 meses, 1 año, 2 años, y tú quieres que en una cirugía, en el mejor hospital, con el mejor médico, recupere toda tu función nerviosa, ahí mi respuesta es no. O sea, no es posible un daño tan grande, un daño nervioso tan grande, querer recuperarlo en una cirugía que no estuvo realizada a tiempo. Entonces, yo creo que también uno como médico tiene que escoger los casos y saber y ser sincero con los pacientes en decir qué pacientes tienen grandes posibilidades de recuperar y cuál no las tiene. Eh, y me entenderás. Entonces, aunque parezca increíble, hay personas que llevan años cojeando, con el brazo caído, con dolor, y no se han atendido por el miedo, ¿sí? Y el miedo los ha paralizado más, ¿sí? Y ha hecho que no se atiendan. Y cuando realmente ya hay una severidad en los síntomas, acuden al médico y es muy tarde. O sea, la función nerviosa se ha perdido, ¿sí? Entonces, hay varias secuelas previamente a cirugía. Entonces, muchas personas hablan de las secuelas que tenían desde antes de la cirugía. Los operan, no mejoran y dicen que la cirugía de columna fue la equivocada, ¿no? Que fue la culpable de sus síntomas, pero no es así. No fue la cirugía, claramente. Que a ver, eso nosotros lo entendemos en un contexto muy médico y o sea, muy analítico de las complicaciones, de las realidades y de todas las circunstancias. Pero aquí te quiero hacer una pregunta, porque puede ser que alguien en algún momento del tiempo escuche este capítulo y tenga un cuadro como estos y decida buscarte o buscar a su neurocirujano de confianza. Como si todo el mundo tuviera un neurocirujano de confianza, pero pueden buscar al doctor Ojalá, Omar, ojalá ¿no? eso sería lo ideal. Y esta gente va a decir, oye, ya tengo mucho tiempo. ¿Vale la pena? Yo tengo mi respuesta pero en mente, ¿no? Pero quiero tu opinión. ¿Vale la pena quitar la compresión, o sea, liberar pues esos nervios que ya van a estar dañados y que el paciente tome rehabilitación? Podemos dar ese beneficio. O sea, uno hace el soporte con los estudios de electrofisiología, la exploración, y aunque uno sabe que tiene mucho tiempo, se le explica al paciente que hay más incertidumbre de la respuesta neurológica. Entonces se ofrece las cirugías, pero ya no hablando tanto de porcentajes, porque es algo que preguntan siempre, ¿qué posibilidades hay de que mejore? Bueno, si es algo a corto plazo, una cirugía que se resolvió pronto, la posibilidad es alta de recuperar. Pero a esos pacientes que llevan tanto tiempo con un déficit tan profundo y con una electrofisiología que te dice que hay datos severos de pérdida de la función, ahí sí se les habla a los pacientes y se les habla con sinceridad que existen menos posibilidades. Pero se les ofrece disminuir el dolor, ¿no? Porque al realizar eso puedes disminuir el dolor, aunque tal vez la función neurológica ya no sea la misma que se esperaba, ¿no? Entonces, definitivamente a tratarse con tiempo. Muy bien. Doc, me encantó el episodio, nos salió muy bien. Y falta tanto por platicar. Sí, la verdad es que un tema muy además grande. cuando voy platicando se me van abriendo ideas que no sé cuándo lograremos tener más episodios así, pero hay que Y buscarlos. es que es un tema muy grande, ¿eh? Hernia de disco, yo creo que es uno de los grandes temas de salud pública, de los temas de inseguros. Yo creo que es algo muy, muy Es uno de frecuente. los grandes problemas, De los porque, grandes problemas y de los grandes problemas también en las decisiones y los costos claro, que existen. O sea, hay personas que pueden llegar a gastar muchísimo en una cirugía de columna
y no tener éxito. Miren. Porque también dejar claro, no la cirugía más cara o el procedimiento más caro es la mejor cirugía o es la que más beneficio te va a dar. Eso hay que dejarlo claro, justo por esta idea que decíamos, ¿no? O sea, a veces existen instituciones o médicos que venden la idea de que es el único lugar y no hay otro y quieren hacer de una cirugía todo el beneficio de un año. Su ingreso anual, El ¿no? ingreso anual en una cirugía y eso no es. Y justo por eso hay la desconfianza de los pacientes. Aquí sí es como penoso que los del gremio médico, de los compañeros, algunos colegas, hagan que los pacientes generen esa incertidumbre y ese miedo de que el médico se quiere aprovechar, de que el médico quiere encarecer la cirugía. Desafortunadamente es un problema que existe, pero pues depende de nosotros limpiar esa imagen y dar lo mejor a los pacientes. Yo les voy a decir, y esto sí lo tengo que decir con todas sus letras. Hay médicos, hay muy buenos médicos. El doctor Omar es un ejemplo de eso, que está posicionado, se sitúa hoy en algunos de los hospitales más, más reconocidos, con mayor reputación en nuestro país, Hospital Ángeles Pedregal. Así es. Pero que si es necesario que él atienda a un paciente en otro hospital, se mueve y va y lo atiende en otro hospital. Y ustedes se preguntarán, quien no ubique mucho el tema de seguros, ¿y por qué se tendría que mover el doctor? Bueno, porque hay pacientes que su cobertura de hospitales no les da para hospitales de ese nivel. Ese nivel tiene muchos contextos, por supuesto uno es la calidad, y lo que se hace es buscar un hospital que tenga una calidad similar, que a lo mejor hay algunas comodidades o hay simplemente alguna oferta comercial que es distinta y entonces se cataloga en otro nivel, tiene mucho que ver con el ticket promedio y el doctor Omar puede ir clara y tranquilamente. Y además, el doctor Omar es muy consciente y con base en la referencia que le hacemos, que tratamos de buscarlo, también, por supuesto, acepta los tabuladores de las aseguradoras, cosa que muchas veces los médicos no hacen. Es válido, no quiere decir que el médico sea malo. Cada quien tiene sus objetivos, sus estándares. Hay médicos que dicen, yo no salgo de mi colonia, de mi hospital, y también se vale, no lo hace mal médico, pero hay veces que el paciente tiene que buscar o tiene que pagar las diferencias, ¿no? Sí. Como corolario. Doc, ya que estamos terminando el episodio, excelente. La verdad es que muchas gracias. Gracias por la invitación. No. Y muy buen tema. Sí, el tema además me parece relevante en todos los sentidos. Ya para terminar, recomiéndame 3 cosas. Un libro, A ver. una canción y una película. Como Peña Nieto, ¿no? No me voy a acordar. Un libro. Híjole, fíjate, ahora he leído muchísima medicina, pero sí me gusta mucho leer. Y Los últimos 20 años he leído mucha medicina. muchísima medicina. No, pues sí me ha gustado leer otras cosas. Fíjate, hay un libro que me gusta mucho, que en los tiempos de la preparatoria fue como un boom, y es este autor brasileño, Paulo Coelho, un libro que se llama El Peregrino, ¿sí? Recuerdo bien la portada roja y todo, y tiene una persona caminando. Justo este libro nos habla de una persona, de un joven que va a hacer un recorrido en una ruta que se llama la Ruta de Santiago, ahí en Europa, en España, y que esta persona, pues es una ruta muy difícil, es como una ruta aquí, digamos, la de la Guadalupana en México, pero allá es un recorrido para llegar a la iglesia de Santiago de Compostela. Es un recorrido muy difícil, cruzan la montaña, hay zonas pues difíciles, ¿no?, de cruzar. Y en cada parte de este recorrido, esta persona tiene varias dificultades en cuestión de querer detener la caminata, ¿sí? O sea, se ve como con este tope mental de decir, ya no quiero, de no continuar. Y aparece un personaje que se vuelve su amistad y le va dando tips de cómo concentrarse en los objetivos, de cómo persistir en sus ideales. Le da algunos tips de meditación, hasta algunos como medio mágicos. Y los tiene ahí el libro, esos como rituales. Me parece un muy buen libro porque habla mucho de eso, ¿no? O sea, cuando tú quieres lograr un camino para llegar a una meta, pues va a haber dificultades, pero tienes que concentrarte, persistir en esa idea para llegar y lo lograrás. Y qué mejor si vas acompañado, ¿no? Si existen una persona o varias personas en tu camino que te pueden facilitar el camino, mucho mejor. Entonces yo creo que aplica para muchas cuestiones de la vida. Excelente. El Peregrino de Paulo El Coelho. Peregrino de Paulo Coelho. ¿Canción? Canción. Uf, muchas. Mira, hay una canción que la he escuchado en varias situaciones
difíciles de la vida, de una banda de una de mis bandas favoritas, que es Coldplay. Y tú lo ubicarás, esta canción de Fix You, Ujú. ¿sí? O sea, es una canción que en momentos muy precisos te puede llevar hasta las lágrimas, porque justo habla también de eso, ¿no? O sea, cómo escuchas esta canción y sientes un confort, como si alguien que no estuviera ahí presente contigo te estuviera en tu hombro diciéndote que todo va a estar bien, ¿no? Y que debes de seguir tu camino a casa y intentar estar bien, ¿no? Entonces, creo que eso va muy bien para cuando alguien extraña a alguien que no está, pero quisieras escuchar la voz de esa persona. Creo que es una muy buena canción y que se le ha dedicado a personas en situaciones difíciles. Por ahí hay varias personas especiales ahí en mi vida que se las he dedicado y muy bonita canción. Muy bien, Fix You, de Coldplay. ¿Y la película? Y película, no soy mucho de televisión ni de película, pero ¿qué se me viene a la mente? Pues mira, con estos términos del cáncer siempre me ha gustado todo lo que va en relación al cáncer. Y hay una película que se llama Antes de partir, ¿sí? En la cual nos da el panorama de dos personas con el mismo diagnóstico, el cáncer como común, pero esas personas con diferentes situaciones, tanto económicas, una persona rica y la otra persona eh, no con la misma fortuna, pero una persona rica con cáncer y con problemas familiares, donde no tiene una esposa, no tiene una familia cercana, no, sus hijos no los ve. Y otra persona que tiene cáncer, que tiene bajos recursos, pero tiene una esposa que lo ama, sus hijos que lo esperan, que lo quieren. Y juntos hacen un trayecto por el mundo, visitando varios lugares, ¿sí? Porque pues, están disfrutando sus últimos días. Y te das cuenta de la perspectiva de las dos personas, como no nada más depende del dinero, ¿sí? Tienes la misma enfermedad y el dinero, yo creo que al final de cuentas en la película te das cuenta que eso pues es algo pues inmaterial, efímero. Y lo que realmente importa es todo lo que llevas más allá de lo que haces en tu práctica diaria, o sea, no todo el dinero, sino lo que haces y dejas en el mundo, ¿no? Las personas que te quieren, tu familia. Yo creo que eso es la gran diferencia, ¿no? Es una película muy bonita esa. Muy bonita. Sí, la verdad es que además te invita a reflexionar. Muchísimo. Doc, pues muy bien. Por favor, tus redes sociales. Mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Dr. José Omar Santellán. Ahí me pueden encontrar. También estamos en TikTok. No hemos crecido mucho en TikTok, es algo que apenas vamos instaurando, pero me encuentro de la misma manera. Doctor José Omar Santellán, neurocirujano. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que les haya gustado el episodio. La verdad es que a mí me pareció muy interesante. Muchas gracias por venir, Doc. Muchas gracias por la Estuvo de invitación. muy buen nivel. Por supuesto, sigan las redes del Doc y que esto que el otro. Salud. Salud.